Jeremías capítulo 51. Juicios de Jehová contra Babilonia. Así ha dicho Jehová: He aquí que yo levanto un viento destruidor contra Babilonia y contra sus moradores que se levantan contra mí. Y enviaré a Babilonia aventadores que la avienten y vaciarán su tierra, porque se pondrán contra ella de todas partes en el día del mal. Diré al flechero que antesa su arco y al que se enorgullece de su coraza: no perdonéis a sus jóvenes, destruid todo su ejército. Y caerán muertos en la tierra de los caldeos, y alanceados en sus calles. Porque Israel y Judá no han enviudado de su Dios, porque de los ejércitos aún su tierra fue llena de pecado contra el Santo de Israel. Huid de en medio de Babilonia, y librad cada uno su vida, para que no perezcáis a causa de su maldad, porque el tiempo es de venganza de Jehová, le dará su pago. Copa de oro fue Babilonia en la mano de Jehová, que embriagó a toda la tierra. De su vino bebieron los pueblos, se aturdieron por tanto las naciones. En un momento cayó Babilonia y se despedazó. Gemid sobre ella, tomad bálsamo para su dolor, quizás sane. Curamos a Babilonia y no sanó. Dejadla y vámonos cada uno a su tierra, porque ha llegado hasta el cielo su juicio y se ha alzado hasta las nubes. Jehová sacó a la luz nuestras justicias. Venid y contemos en Sión la obra de Jehová nuestro Dios. Limpiad las saetas, embrazad los escudos. Ha despertado Jehová el espíritu de los reyes de Media, porque contra Babilonia es su pensamiento para destruirla, porque venganza es de Jehová y venganza de su templo. Levantad banderas sobre los muros de Babilonia, reforzad la guardia, poned centinelas, disponed celadas, porque deliberó Jehová y aún pondrá en efecto lo que ha dicho contra los moradores de Babilonia. Tú, la que moras entre muchas aguas, rica en tesoros, ha venido tu fin, la medida de tu codicia. Jehová de los ejércitos juró por sí mismo, diciendo: yo te llenaré de hombres como de langostas, y levantarán contra ti gritería. Él es el que hizo la tierra con su poder, el que afirmó el mundo con su sabiduría, y extendió los cielos con su inteligencia. A su voz se producen tumultos de aguas en los cielos, y hace subir las nubes del último de la tierra. Él hace relámpagos con la lluvia, y saca el viento de su depósito. Todo hombre se ha enfatuado y no tiene ciencia. Se avergüenza todo artífice de su escultura, porque mentira es su ídolo, no tiene espíritu. Vanidad son, obra digna de burla. En el tiempo del castigo perecerán. No es como ellos la porción de Jacob, porque él es el formador de todo, e Israel es el cetro de su herencia. Jehová de los ejércitos es su nombre. Martillo me sois, y armas de guerra, y por medio de ti quebrantaré naciones, y por medio de ti destruiré reinos. Por tu medio quebrantaré caballos y sus jinetes, y por medio de ti quebrantaré carros y a los que en ellos suben. Asimismo, por tu medio quebrantaré hombres y mujeres, y por medio de ti quebrantaré viejos y jóvenes, y por tu medio quebrantaré jóvenes y vírgenes. También quebrantaré por medio de ti al pastor y a su rebaño. Quebrantaré por tu medio a labradores y a sus yuntas, a jefes y a príncipes quebrantaré por medio de ti. Y pagaré a Babilonia y a todos los moradores de Caldea todo el mal que ellos hicieron en Sión delante de vuestros ojos, dice Jehová. He aquí que yo estoy contra ti, oh monte destruidor, dice Jehová, que destruiste toda la tierra, y extenderé mi mano contra ti, y te haré rodear de las peñas, y te
reduciré a monte quemado, y nadie tomará de ti piedra para esquina, ni piedra para cimiento, porque perpetuo asolamiento serás, ha dicho Jehová. Alzad bandera en la tierra, tocad trompeta en las naciones, preparad pueblo contra ella, juntad contra ella los reinos de Ararat, de Mini y de Ascanath. Señalad contra ella capitán, haced subir caballos como langostas erizadas. Preparad contra ella naciones, los reyes de Media, sus capitanes y todos sus príncipes, y todo territorio de su dominio. Temblará la tierra y se afligirá, porque es confirmado contra Babilonia todo el pensamiento de Jehová, para poner la tierra de Babilonia en soledad, para que no haya morador en ella. Los valientes de Babilonia dejaron de pelear, se encerraron en sus fortalezas, les faltaron las fuerzas, se volvieron como mujeres. Encendidas están sus casas, rotos sus cerrojos. Correo se encontrará con correo, mensajero se encontrará con mensajero, para anunciar el rey de Babilonia que sus ciudades es tomada por todas partes. Los vados fueron tomados y los baluartes quemados a fuego. Y se consternaron los hombres de guerra, porque así ha dicho Jehová de los ejércitos, Dios de Israel: la hija de Babilonia es como una era cuando está de trilla. De aquí a un poco le vendrá el tiempo de la siega. Se devoró, me desmenuzó Nabucodonosor, rey de Babilonia, y me dejó como vaso vacío. Me tragó como dragón, llenó su vientre de mis delicadezas y me echó fuera. Sobre Babilonia caiga la violencia hecha a mí y a mi carne, dirá la moradora de Sión, y mi sangre caiga sobre los moradores de la Caldea, dirá Jerusalén. Por tanto, así ha dicho Jehová: he aquí que yo juzgo tu causa y haré tu venganza, y cesaré su mar, y haré que su corriente quede seca. Y será Babilonia montones de ruinas, morada de chacales, espanto y burla, sin morador. Todos a una rugirán como leones, como cachorros de leones gruñirán. En medio de su calor les pondré banquetes y haré que se embriaguen, para que se alegren y duerman eterno sueño y no despierten, dice Jehová. Los haré traer como corderos al matadero, como carneros y machos cabríos. ¿Cómo fue apresada Babilonia, y tú tomada, la que era alabada por toda la tierra? ¿Cómo vino a ser Babilonia objeto de espanto entre las naciones? Subió el mar sobre Babilonia, de la multitud de sus olas fue cubierta. Sus ciudades fueron asoladas, la tierra seca y desierta, tierra en que no morará nadie, ni pasará por ella hijo de hombre. Y juzgaré a Abel en Babilonia, y sacaré de su boca lo que se ha tragado, y no vendrán más naciones a él, y el muro de Babilonia caerá. Salid de en medio de ella, pueblo mío, y salvad cada uno su vida del ardor de la ira de Jehová. Y no desmaye vuestro corazón, ni temáis a causa del rumor que se oirá por la tierra. En un año vendrá el rumor, y después en otro año rumor, y habrá violencia en la tierra, dominador contra dominador. Por tanto, he aquí vienen días en que yo destruiré los ídolos de Babilonia, y toda su tierra será avergonzada, y todos sus muertos caerán en medio de ella. Los cielos y la tierra y todo lo que está en ellos cantará de gozo sobre Babilonia, porque del norte vendrá contra ella destruidores, dice Jehová. Por los muertos de Israel caerá Babilonia, como por Babilonia cayeron los muertos de toda la tierra. Los que escapasteis de la espada, andad, no os detengáis. Acordaos por muchos días de Jehová, y acordaos de Jerusalén. Estamos avergonzados porque oímos la afrenta, la confusión cubrió nuestros rostros, porque vinieron extranjeros contra los santuarios de la casa de Jehová.
Por tanto, vienen días, dice Jehová, en que yo destruiré sus ídolos, y en toda su tierra gemirán los heridos. Aunque suba Babilonia hasta el cielo, y se fortifiquen en las alturas, de mí vendrá en ella destruidores, dice Jehová. Hoy es el clamor de Babilonia y el gran quebrantamiento de la tierra de los caldeos, porque Jehová destruirá a Babilonia y quitará de ella la mucha jactancia, y bramarán sus olas, y como sonido de muchas aguas será la voz de ellos. Porque vino destruidor contra ella, contra Babilonia, y sus valientes fueron apresados. El arco de ellos fue quebrado, porque Jehová, Dios de retribuciones, dará la paga. Y embriagaré a sus príncipes, y a sus sabios, y a sus capitanes, y a sus nobles, y a sus fuertes, y dormirán sueño eterno y no despertarán, dice el Rey, cuyo nombre es Jehová de los ejércitos. Así ha dicho Jehová de los ejércitos: el muro ancho de Babilonia será derribado eternamente, y sus altas puertas serán quemadas a fuego. En vano trabajaron los pueblos, y las naciones se cansaron solo para el fuego. Palabra que envió el profeta Jeremías a Seraías, hijo de Nerías, hijo de Maasías, cuando iba con Sedequías, rey de Judá, a Babilonia, en el 4º año de su reinado. Y era Seraías el príncipe camarero. Escribió pues Jeremías en un libro todo el mal que había venido sobre Babilonia, de todas las palabras que están escritas contra Babilonia, y dijo Jeremías a Seraías: cuando llegues a Babilonia y veas y leas todas estas cosas, dirás: oh Jehová, tú has dicho contra este lugar que lo habías de destruir, hasta no quedar en él morador, ni hombre ni mal, sino que para siempre ha de ser asolado. Y cuando acabes de leer este libro, le atarás una piedra y lo echarás en medio del Éufrates, y dirás: así se hundirá Babilonia, y no se levantará del mal que yo traigo sobre ella, y serán rendidos. Hasta aquí son las palabras de Jeremías. Jeremías capítulo 52. Era Sedequías de edad de 21 años cuando comenzó a reinar, y reinó 11 años en Jerusalén. Su madre se llamaba Amutal, hija de Jeremías de Libna, e hizo lo malo ante los ojos de Jehová, conforme a todo lo que hizo Joacim. Y a causa de la ira de Jehová contra Jerusalén y Judá, llegó a echarlos de su presencia. Y se rebeló Sedequías contra el rey de Babilonia. Caída de Jerusalén. Aconteció por tanto a los 9 años de su reinado, en el mes 10, a los 10 días del mes, que vino Nabucodonosor, rey de Babilonia, él y todo su ejército, contra Jerusalén, y acamparon contra ella, y de todas partes edificaron contra ella baluartes. Y estuvo sitiada la ciudad hasta el 11º año del reinado de Sedequías. En el mes 4, a los 9 días del mes, prevalecieron el hambre en la ciudad, hasta no haber pan para el pueblo. Y fue abierta una brecha en el muro de la ciudad, y todos los hombres de guerra huyeron, y salieron de la ciudad de noche por el camino de la puerta entre los 2 muros que había cerca del jardín del rey, y se fueron por el camino del Araba. Estando aún los caldeos junto a la ciudad alrededor, y el ejército de los caldeos siguió al rey, y alcanzaron a Sedequías en los llanos de Jericó, y lo abandonó todo su ejército. Entonces prendieron al rey, y le hicieron venir al rey de Babilonia a Ribla en tierra de Amat, donde pronunció sentencia contra él. Y degolló el rey de Babilonia a los hijos de Sedequías delante de sus ojos, y también degolló en Ribla a todos los príncipes de Judá. No obstante, el rey de Babilonia solo le sacó los ojos a Sedequías, y le ató con grillos, y lo hizo llevar a Babilonia, y lo puso en la cárcel hasta el día en que murió. Cautividad de Judá. En el mes 5, a los 10 días del mes, que era el año
19 del reinado de Nabucodonosor, rey de Babilonia, vino a Jerusalén Nabuzaradán, capitán de la guardia, que solía estar delante del rey de Babilonia, y quemó la casa de Jehová y la casa del rey, y todas las casas de Jerusalén, y destruyó con fuego todo edificio grande y todo el ejército de los caldeos, que venía con el capitán de la guardia, destruyó todos los muros en derredor de Jerusalén, e hizo de transportar Nabuzaradán, capitán de la guardia, a los pobres del pueblo y a toda la otra gente del pueblo que había quedado en la ciudad, y a los desertores que se habían pasado al rey de Babilonia, y a todo el resto de la multitud del pueblo. Mas de los pobres del país dejó Nabuzaradán, capitán de la guardia, para viñadores y labradores. Y los caldeos quebraron las columnas de bronce que estaban en la casa de Jehová, y las basas, y el mar de bronce que estaba en la casa de Jehová, y llevaron todo el bronce a Babilonia. Se llevaron también los calderos, las palas, las despabiladeras, los tazones, las cucharas, y todos los utensilios de bronce con que se ministraba, y los incensarios, tazones, copas, ollas, candeleros, escudillas y tazas, las de oro por oro y lo de plata por plata. Se llevó el capitán de la guardia. Las 2 columnas, un mar, y los 12 bueyes de bronce que estaban debajo de las basas, que había hecho el rey Salomón en la casa de Jehová. El peso del bronce de todo esto era incalculable. En cuanto a las columnas, las alturas de cada columna era 18 codos, y un cordón de 12 codos le rodeaba, y su espesor era 4 dedos, y era huecas. Y el capitel de bronce que había sobre ella era de una altura de 5 codos, con una red y granadas alrededor del capitel, todo de bronce, y lo mismo era lo de la segunda columna con sus granadas. Había 96 granadas en cada hilera, todas ellas eran cientos sobre red alrededor. Tomó también el capitán de la guardia a Seraías el principal sacerdote, a Sefonías el segundo sacerdote, y a 3 guardas del atrio. Y de la ciudad tomó un oficial que era capitán de los hombres de guerra, y a 7 hombres de los consejeros íntimos del rey que estaban en la ciudad, y al principal secretario de la milicia, que pasaba revista al pueblo de la tierra para la guerra, y 60 hombres del pueblo que se hallaron dentro de la ciudad. Los tomó pues Nabuzaradán, capitán de la guardia, y los llevó al rey de Babilonia en Ribla. Y el rey de Babilonia los hirió y los mató en Ribla, en tierra de Amad. Así Judá fue transportado de su tierra. Este es el pueblo que Nabucodonosor llevó cautivo en el año 7 a 3023 hombres de Judá. En el año 18 de Nabucodonosor, él llevó cautivas de Jerusalén a 832 personas. El año 23 de Nabucodonosor, Nabuzaradán, capitán de la guardia, llevó cautivas a 745 personas de los hombres de Judá. Todas las personas en total fueron 4600. Joaquim es libertado y recibe honores en Babilonia. Y sucedió que en el año 37 del cautiverio de Joaquim, el rey de Judá, en el mes 12, a los 25 días del mes, Evil-Merodach, rey de Babilonia, en el año 1 de su reinado, alzó la cabeza de Joaquim, rey de Judá, y lo sacó de la cárcel. Y habló con él amigablemente e hizo poner su trono sobre los tronos de los reyes que estaban con él en Babilonia. Le hizo mudar también los vestidos de prisionero, y comía pan en la mesa del rey siempre todos los días de su vida. Y continuamente se le daba una ración de parte del rey de Babilonia, cada día durante todos los días de su vida, hasta el día de su muerte. La mayor parte de los libros del libro de Jeremías, pues
Eh, él constantemente profetizó sobre la destrucción de Jerusalén y era triste. Jeremías sufrió mucho por el pueblo. No le creyeron a Jeremías todo lo que venía, todo lo que Dios le había dicho por medio de Jeremías. Y finalmente fue destruida Jerusalén. Aquel templo enorme que estaba construido y recubierto de oro, de bronce, de plata, todo eso quedó destruido. ¿Por qué pasó eso? Porque desobedecieron a Dios, porque no quisieron seguir sus mandamientos, porque no quisieron confiar en Él. Y eso, hermanos, es lo más triste que nos puede pasar a nosotros. Y entonces Él ha decretado también un juicio para la humanidad. Y vivimos en tiempos en donde la maldad está en aumento, y va a llegar un momento en que la maldad va a ser tanta en la tierra, en donde posiblemente ya estemos en esos tiempos, pero posiblemente aún no. Pero es importante que nosotros que hemos escuchado el Evangelio, es importante que nosotros que hemos escuchado su palabra, obedezcamos a su voz. Que no nos hagamos duros de corazón, sino que transformemos nuestras vidas y expresemos nuestra fe en ese bautismo. Que Dios los bendiga, hermanos. Hemos finalizado con el libro de Jeremías. El día de mañana estaremos leyendo Lamentaciones. Y Lamentaciones es un libro escrito por Jeremías relatando el dolor, el sufrimiento que sintió él en ver la desolación que estaba en Jerusalén. Así que, hermanos, que tengan todos un bendecido día. Paz a cada uno de ustedes.